del auto, lo de los métodos heterocompositivos, que era la mediación, el arbitraje, la conciliación. Ay, ¿cuál es la otra? Y que entonces ya nos iba explicando, bueno, cada uno, y retomando lo que decía Marco, de unilaterales y bilaterales. ¿Qué es eso? Eso fue la clase antepasada. La clase pasada, después de hablar de excepciones a la autotutela, comenzamos a hablar de autocomposición. ¿Qué comentamos? La autocomposición es aquel método para solucionar un conflicto en donde está la autoridad jurisdiccional, pero también nosotros podemos terminar ese procedimiento. Buenos días. Y en ese tenor puede ser bilateral o unilateral. ¿Cuáles son los unilaterales? Los unilaterales es el desistimiento y el allanamiento. ¿Y el desistimiento? ¿Qué tipo de desistimientos puede haber? 3, el de acción, el de omisión. A ver, ¿cuál de omisión? No es penal. Acción. Bueno, cuando se le va a la institución y se le dice que ya no quiero continuar. Desistimiento. A ver, vamos a ser puntuales. ¿Cómo que se le va a la institución? O sea, perdón, el de instancia, disculpe. Es el de acción, el de instancia, y me falta uno, espérame. Porque nos puso el ejemplo de cuando, no es lo mismo desistir de la demanda que desistir de nuestra pretensión. Y nos habló del tiempo que se tiene para hacer eso. Y entonces era la diferencia entre las tres, que nosotros metemos una demanda. También se le conoce como desistimiento de la demanda. Pero ¿qué diferencia hay entre el desistimiento de la acción y el desistimiento de la instancia o la demanda? Uno es anteriormente o sea, pedir que no lo hagamos en ese tribunal o en esa instancia, y el otro de nuestra acción, ¿no? ¿Y cómo es el desistimiento de la acción? A lo mejor en que inicio mi demanda, hago el ingreso de la demanda, pero ya de la demanda no se ingresa. Espérenme, a ver, que no recuerdo cómo estuvo ahí el contexto, pero era esa situación. Y nos puso ese ejemplo que, por ejemplo, nosotros recuerdo bien ese ejemplo porque decía, bueno, vas y pides es que ahí me perdí, bueno, la pretensión, si nosotros hacemos desistimiento de nuestra pretensión, creo que ya no podemos tardado en el trabajo o algo. Calma. Concentra tus ideas. ¿Okay? A ver, desistimiento de la instancia y desistimiento de la acción. ¿En qué consiste cada una? En la instancia, ya no continuamos con el procedimiento. Y de la acción, del desistimiento de la acción, desistimiento. Desistimiento. Ya es cuando ya no, pues ya no estamos, o sea, ya no estamos siguiendo ese procedimiento. Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo entendí más como el desistimiento de la demanda es renunciar como tal al proceso, y en cuanto a la acción yo entendí, usted puso un ejemplo de un coche que si no es mío no puedo ocupar cierta acción reivindicatoria. Así es. Para recuperarlo. Reivindicatorias para restituir, para solicitar la restitución de un bien de mi propiedad que tiene otra persona. Y el desistimiento de la demanda pues es renunciar como tal al proceso, que es igual al allanamiento. Algo así nos había dicho del allanamiento. A ver, el allanamiento es otra cosa. Se me están confundiendo un poco.
Primero hablamos de la figura del desistimiento, y hay dos tipos de desistimiento: el desistimiento de la acción y el desistimiento de la instancia o de la demanda. Desistimiento de la instancia o de la demanda, ¿qué es? ¿En qué consiste? Como es el proceso donde sí se lleva a juicio, donde se va a juicio. ¿Pero qué significa desistirme de la demanda? Renunciar ¿Eso qué implica? ¿Qué estoy renunciando? al proceso de ir a juicio. Pero ¿cómo si yo soy el interesado? O sea, ya planteé una demanda, ya promoví una demanda, y luego, si me desisto de la instancia, ¿eso qué significa? ¿Qué es eso? Pues yo lo entendí que como ya no quiere continuar con el proceso de ir a juicio. Gracias, Mitch. Sí, pero Uh-huh. A ver. María de Los Ángeles, Mitch. Sí, profesor. El desistimiento de la acción es la renuncia al derecho. Esto es que no se, en el futuro ya no se puede demandar Así por es. ese acto. Y en la, de la instancia se renuncia solo al proceso, más no al derecho de demanda, bueno, el derecho por el cual se va a demandar. Es correcto. ¿Qué más? Este, vimos también, estábamos viendo un poco de la teoría general del proceso. A ver, nos quedamos en la autocomposición. Hay dos formas de autocomposición, unilateral y bilateral. En la unilateral está el desistimiento de la acción o de la demanda. ¿Qué otro método unilateral hay? El allanamiento. ¿Y eso qué es? No recuerdo, profe. Ok, gracias. no falta. Esperen. Los estoy evaluando. A ver. Andrea, Mande, profesor. cuéntame. ¿Qué es el allanamiento? Sí. Bueno, lo que yo entendí es que el allanamiento va a ser aquel sometimiento Uh-huh. por parte del demandado ¿A qué? a las pretensiones de quien demanda. Sí, dame un ejemplo. Podría ser la demanda de alimentos, profesor. A ver, pero ¿cómo funcionaría el allanamiento en una demanda de alimentos? Mm, ¿O no les quedó claro o me están leyendo? ¿A alguien no, sí le quedó claro? no, a mí no me quedó claro, profesor. La verdad, si nos pudiera repetir el tema o otro ejemplo, la verdad me ayudaría mucho porque no me quedó claro. Ok, con mucho gusto lo repito cuantas veces sea necesario. Nada más un tema. Si cuando estoy explicando las cosas no les queda claro, díganmelo, porque entonces les pregunto y pues asumo que ya lo saben porque me dijeron que les quedó claro. Y ahorita que estamos evaluando hay temas, ¿ok? Lo vamos a repetir, pero cuando tengan dudas díganme, por favor. ¿A alguien sí le quedó claro qué es el allanamiento? Sí, profesor. ¿Quién dijo sí? Alma. Alma, A ver, Alma. Uh-huh. como mencionaba Andrea, es aceptar las pretensiones del actor. Es un sometimiento, como ya lo mencionaba, por parte del demandado. Y con respecto al ejemplo que ella daba de alimentos, es, por ejemplo, como mamá estoy demandando los alimentos para mi hijo, pero una vez que el padre tiene pues conocimiento o podemos dialogarlo, él acepta. Entonces, en ese momento, él se está sometiendo a las pretensiones, él está aceptando dar la pensión, Eso es entonces no hay correcto. litigio porque no hay conflicto. Así es. Allanar significa someterse efectivamente a la acción que está planteando el actor o a sus pretensiones. ¿Qué estás pidiendo? Pues quiero que me pagues el 25% de alimentos. Eso es lo que demandé en juicio en mi capítulo de pretensiones. Ok, si el demandado se allana, eso quiere decir que está aceptando expresamente pagar
o hacer lo que está diciendo la parte actora, me estoy sometiendo a lo que pide el actor. Eso es allanarme, ¿ok? Y después de los métodos autocompositivos unilaterales, ¿qué sigue? Yo, profe. A ver, Rocío. Bueno, yo hice un pequeño lo sinóptico, entonces están las formas de autocomposición, se dividen en unilaterales y bilaterales. Uh-huh. Tenemos el desistimiento y el llenamiento. En el desistimiento está la acción y el instancia y la demanda. Y como dijo mi compañera Mari, el de acción es cuando se renuncia al derecho y el de la instancia es cuando se va a renunciar a la instancia. Y ojo, esos son unilaterales, estos que me estás mencionando, ¿ok? Uh-huh. Sí, le comenté que eran unilaterales. Ok, sí, nomás para recalcar. Uh-huh. Y la instancia, bueno, en la acción se puede renunciar al derecho y la instancia se puede empausar mientras no haya prescrito y se desiste antes de la sentencia. A ver, ¿cómo que pausar mientras no haya prescrito? Sí, puede dejar o sea, no continuar con el proceso. Y por alguna razón yo quiero renunciar justamente al juicio que estoy tramitando ante este tribunal. Pero ¿qué pasa si después lo quiero volver a plantear? Si no ha prescrito mi acción, pues entonces sí puedo volverlo a plantear. Si ya prescribió mi acción, yo no lo puedo volver a plantear. ¿Ok? Y entonces también puntualizo que se tiene que desistir antes de que haya una sentencia. Ok. Uh-huh. También tenemos el allanamiento, que como bien dijo Alma, pues es el vencimiento y es subordinarse sometimiento, es el sometimiento. Es subordinarse a los intereses del otro. Uh-huh. Y en laterales hablamos de que no es un contrato de transacción, sino un convenio. Uh-huh. Como bien dijo, el convenio se extinguen obligaciones. Modifican o extinguen las obligaciones a través de un convenio. Uh-huh. Y bueno, eso sería todo. ¿Qué diferencia entre un contrato y un convenio? Que en el contrato es donde se establecen derechos y obligaciones. Es un acuerdo de voluntades, porque eso es importante, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y obligaciones. Y el convenio es un acuerdo de voluntades que sirve para modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Y por qué la transacción se tiene que documentar a través de un convenio? Porque realmente ahí es donde se va a convenir para modificar ese contrato. Por eso es un convenio, porque ya se va a modificar. Se van a modificar las obligaciones que se crearon a través de un contrato y ese contrato obviamente se otorgó, se suscribió antes del proceso. De hecho, las obligaciones que se crearon a través del contrato antes del proceso fueron las que dieron origen a plantear la litis o a plantear el pleito. Lo lógico es que si queremos durante el proceso, cualquiera de las partes, o una vez extinto el proceso, modificar o extinguir las obligaciones de común acuerdo, tenemos que hacerlo a través de un convenio, porque el convenio modifica y extingue derechos y obligaciones. ¿Sí ya quedó un poquito más claro? Ok. Perdón, porque... Sí, a ver, Alberto. A ver, entonces, en este tema de la transacción está estipulado por el artículo 1020, bueno, si no mal recuerdo, del Código Civil. 1020 no, les hablé del 1792 y 1793. Ok, en ese contexto esos dos artículos hablan de un contrato, ¿no? De donde lo que usted nos dice que se adquieren obligaciones, ¿son los intereses o cómo dijo, perdón? Es ahí donde me perdí. El contrato es un acuerdo de voluntades que va a servir para crear o transmitir derechos y obligaciones, mientras que el convenio va a ser un acuerdo de voluntades que sirve para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pero sobre el mismo contrato. Obviamente esas obligaciones que se van a modificar o extinguir fueron creadas en un contrato, porque el contrato sirve para crear esas obligaciones o transmitirlas. Si las creamos a través del contrato y queremos modificarlas, ya no tenemos que crear un nuevo instrumento, no hay nada que crear. Si las queremos modificar o extinguir, tenemos que crear a través de un convenio. Sí, es que esa era mi duda. Por ejemplo, el contrato ya existe, pero no estamos de acuerdo en alguna voluntad que cumplir, entonces por eso es el convenio. Para hacer esa modificación. ¿Estar de acuerdo o no? A ver, silénciame el micrófono para que les pueda explicar a todos. A ver,
Esto es un tema de acto jurídico del primer semestre. Se los voy a explicar porque creo que no lo tiene muy claro. Dentro de toda no sé si bien la teoría francesa del acto jurídico. Dentro de la teoría francesa del acto jurídico, ya en una de sus partes finales, podemos hablar de contrato y de convenio. No me voy a planear explicárselas ahorita porque los voy a hacer más bolas. Que tendrían que saberla. Les pido por favor que revisen el tema en Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho. Ahí viene la teoría francesa del acto jurídico. Aquí el punto medular es que cuando ya estamos hablando de actos jurídicos bilaterales, o sea, celebrados entre dos partes, podemos hablar de contratos y convenios. Contratos y convenios, se los voy a escribir. Contratos y convenios. Los contratos son acuerdos de voluntades, contratos. Siempre vamos a hablar de acuerdos de voluntades. Acuerdos de voluntades. Acuerdos de voluntades que sirven para crear y para transmitir derechos y obligaciones. Esto es un contrato. Siempre va a haber acuerdo de voluntades. Siempre tienen que estar de acuerdo las partes. Si no, no sería contrato. Y sirve nada más para crear y transmitir derechos y obligaciones. Si lo que quiero, por otro lado, es modificar o extinguir los derechos y las obligaciones que se crearon a través de un contrato, entonces tengo que hacerlo a través de un convenio. Las obligaciones ya están establecidas, ya se crearon en el contrato. Por eso no puedo crear otro contrato, porque el contrato solo sirve para crearlas. Ya están creadas, ya no tengo que crear nada. Esas obligaciones que ya están creadas, si quiero modificarlas o extinguirlas, se hacen a través de un convenio. Y recuerden que el convenio también es un acuerdo de voluntades, se hace de manera voluntaria, se hace de mutuo propio, por ambas partes, por ambos contratantes. Si yo celebré un contrato de arrendamiento con vigencia de 1 año y por decir algo, al mes 9, a lo mejor quiero prorrogarlo, lo que puedo hacer es una de dos. Hay quienes renuevan el contrato y hacen otro contrato, es la práctica, pero lo lógico es que lo que podríamos hacer sería hacer un convenio en donde prorrogamos. Las obligaciones ya están establecidas en el contrato preliminar, porque en el contrato de arrendamiento se creó la obligación del arrendador, del arrendatario y también sus obligaciones. Solamente estamos modificando una de las cláusulas del contrato que ya creó esas obligaciones. Lo ortodoxo, lo correcto sería hacer un convenio donde prorroguemos la duración del contrato. A través del convenio de mutuo propio estamos modificando una de las cláusulas. Ya no va a ser 1 año, van a ser 2, por decir algo, ¿no? ¿Sí me di a entender o no? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Y ahora, métodos heterocompositivos. ¿Cuáles son los métodos heterocompositivos? Os platicamos. La mediación, el arbitraje, la conciliación y Y lo que vamos a ver todo el curso. algo de jurisdiccional, tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional, es correcto. ¿Qué más vimos? Después, bueno, no nos dio como tal la definición de esas cuatro formas de heterocompositivas de solución de conflictos, pero también vimos lo que es el poder jurídico o la asistencia de los tribunales. Y ahí yo hice un desglose en el cual coloqué de primera instancia lo que es el proceso como un medio de solución. Yo lo interpreto así, que es un medio de solución de conflictos, pero según la teoría general del proceso lo define como una forma del derecho que es parte del derecho adjetivo, y en materia procedimental pues va a ser el fondo del derecho, que es la parte sustantiva. Y esto va a atender más que nada en la parte contenciosa administrativa, todo lo que es la parte de la litis. A ver, espérame tantito. Ya nos desviamos. Sí, muchas cosas. Hablar de procesos significa hablar de derecho adjetivo. Lo único que hicimos fue repasar algunos conceptos. Les comentaba que acción procedimental significa ejercer un poder jurídico para asistir a los tribunales. Recordamos que hay métodos heterocompositivos y autocompositivos. Por supuesto que el derecho procedimental es el derecho adjetivo, como bien dices. Y hay
muchas ramas, todas las ramas tienen una parte del derecho adjetivo. En el derecho adjetivo vamos a hablar de procesos. En la materia administrativa, el derecho adjetivo se le conoce como derecho contencioso administrativo. Recuerda que el derecho sustantivo es el derecho de fondo. ¿Qué es la familia? ¿Qué es violencia familiar? ¿Qué son los alimentos? ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el matrimonio? Me describe perfectamente las figuras y los derechos del Código Civil. ¿Pero cómo los ejerzo? Pues a través del derecho adjetivo, a través de un proceso, que es justamente lo que platicábamos. Y comentábamos que proceso y teoría general del proceso no son lo mismo. Cuando hablamos de proceso, hablamos de un mecanismo, de una serie de pasos ordenados para tramitar un derecho. ¿Okay? Cuando hablamos de la teoría general de proceso nos referimos a la materia que ustedes están llevando en la escuela, a la academia, a la doctrina, al estudio. Todas las ramas del derecho procedimental tienen un tronco común, por eso es que estoy empezando mi asignatura por estos conceptos generales de teoría general de proceso. Nosotros somos teoría del proceso civil, mercantil y administrativo. Para que podamos hablar de procesos civiles, mercantiles y administrativos, tenemos que partir de un tronco común, que es la teoría general del proceso. ¿Ok? Y vamos a estudiar entre otros temas justamente la diversificación que existe del Poder Judicial, de los conceptos de juez, de tribunal, de competencia, las etapas, las instancias. La instancia es el segmento procedimental. Y luego comenzamos a hablar de historia. ¿Qué platicamos de historia? Estuvimos hablando sobre el derecho mexicano, el derecho precortesiano, cortesiano y poscortesiano. El derecho de los aztecas, que usted comentaba que, bueno, no era el mismo que el mexica, que los mexicas eran politeístas, teocráticos, y decía que Cihuacóatl, sí, creo que sí, Cihuacóatl, dirimía los conflictos. Y habló de los jueces mercantiles, que eran los pochtecas. Ojo, los pochtecas eran los comerciantes. Eso es importante destacarlo. Y ellos tenían sus propios tribunales en Tenochtitlan. ¿Okay? ¿Qué más? Y ya solamente nos comentó sobre Romero Vargas, lo de la teoría de la prueba, y ahí nos quedamos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que comentamos en la clase anterior? Ok. Si tienen alguna duda, interrúmpanme para que no vuelva a ocurrir esto. Cuando no me dicen nada, asumo que entienden todo, ¿eh? Entonces me interrumpen. Realmente vamos a retomar algunos temas históricos, que era lo que les platicaba. Efectivamente, el Cihuacóatl era asimilado como un órgano impartidor de justicia en Tenochtitlan, asimilado como una segunda instancia. Y algunos de los pueblos prehispánicos o de las civilizaciones prehispánicas que destacan por sus aportaciones en el México anterior, justamente los mexicas, podemos hablar de los tlaxcaltecas, ya existían jueces específicamente diseñados en Tenochtitlan para conocer de asuntos mercantiles, y ahí fue cuando les retomé a los famosos pochtecas. Todo esto lo podemos saber porque el famoso Bernal Díaz del Castillo documentó una serie de reglas o una serie de brebajes culturales históricos donde explicaba cómo es que procesaban jurídicamente estos señores todos sus derechos y sus juicios. ¿Okay? Romero Vargas también habla de algunas aportaciones de otras civilizaciones en torno a los procesos y comentábamos que los egipcios, por ejemplo, los egipcios destacaron por su aportación en materia probatoria. Cuando hablamos de teoría general de la prueba, a ellos se les atribuye el conocimiento de la famosa prueba pericial. Es importante hablar de la prueba pericial, ya lo vamos a ver. Hablábamos de los famosos griegos, juzgaban a las personas o llevaban a cabo sus procesos en un lugar público conocido como ágora. ¿Okay? Y luego comenzábamos a hablar de Roma. Roma fue una de las civilizaciones, o tal vez fue la civilización más importante en cuanto a avances jurídicos y en materia de proceso, por supuesto que no se quedaron atrás. Les comentaba entonces que los romanos, o la historia de Roma, políticamente se divide en tres momentos: en la etapa de la monarquía, en la etapa de la república y en la etapa del imperio. ¿Okay? Ellos dividieron
sus leyes, empezaron a documentarlas en varias compilaciones. Y sí había una distinción muy clara para los romanos entre las acciones que vamos a ejercer en derecho público y las acciones que vamos a ejercer en derecho privado. Todas estas reglas de procedimientos de derecho público y de derecho privado, los romanos también las documentaron en una compilación o en dos compilaciones. Son las siguientes. Se las anoto. Ordo Judicarum Privatorum y Ordo Judicarum Publicorum. Ordo Judicarum Privatorum y Ordo Judicarum Privatorum. ¿Ok? Esas son las compilaciones de las reglas que los romanos llevaron a cabo en cuanto a las acciones que se podían ejercer. Ellos ya tenían muy claro que cualquier persona que quisiera demandar o plantear un pleito, lo podían hacer en contra de los particulares o lo podían hacer en contra del propio gobierno romano, ¿ok? Todas aquellas acciones que se ejercían en contra del propio gobierno romano se les llamaban acciones justamente de derecho público, en contra del gobierno. Y cuando los pleitos eran entre particulares, pues obviamente hablamos de acciones que se ejercían en torno al derecho privado. Ordo Judicarum Privatorum y Ordo Judicarum Publicorum, ¿ok? Así tendría que ser. Y ellos, cuando empezaron a desarrollar también sus reglas en los procesos, iniciaron como casi todos, tratando de juzgar a las personas como ellos lo entendían en ese momento. Obviamente documentaron estas reglas y se dedicaron a hacer una serie de tablas o una serie de normas para regular cómo es que se tienen que llevar a cabo estos procesos. Entonces, todas las acciones empezaron a dividir todos los derechos y todas las acciones, justamente aquellos derechos que tenían que ver con el proceso y aquellos derechos que tenían que ver con el fondo del asunto. El fondo del asunto es lo que conocemos como el derecho sustantivo. ¿Ok? Una cosa es hablar de la prescripción, prescriptio longin tempori, que es una figura, una institución, y otra cosa es hacerla valer a través de un proceso. Ya los romanos también hacían esta distinción. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, nada más era, por ejemplo, este tema que usted nos dice es de orden, es orden jurídico privado y orden jurídico público. Sí, La son definición de acciones, esta. exactamente. Las acciones, vamos a documentar las acciones que se ejercían en el derecho público y vamos a documentar las acciones que se hacían en el derecho privado. Nada más. Y todas las acciones de carácter procedimental, hablando de procesos, se les conocía como legisacciones, así se escribe, legisacciones. Y seguramente, si ustedes han estudiado otras materias adjetivas, que llevan otra además de la mía, van a poder entender, o lo vamos a ver en el futuro, si es que no lo han visto, que muchos procesos doctrinalmente hablan de clasificaciones y de periodos formularios. Vamos a ver qué es eso, no se preocupen. Los estoy comentando porque también los romanos dividían los procesos en fases, y una de esas fases es el periodo formulario, que justamente el periodo formulario se refiere a esta serie de argumentos que vamos a plantear a manera de hechos frente a la autoridad que va a resolver el conflicto. Eso lo conocían los romanos como per formulam. Cuando yo planteo los hechos, cuando yo planteo mi postura en el tribunal, se dice que estoy hablando de un periodo formulario, estoy planteando mi postura, ¿ok? Y lo que sigue después de eso, o lo que está totalmente fuera del planteamiento de la postura, vamos a hablar de una etapa probatoria, podemos hablar de acciones extra ordinem. Ordinem. Es decir, plantear figuras o hacer actos en el proceso que no tienen a explicar los argumentos o la postura en juicio. ¿Hasta aquí está claro o no? ¿O fue confuso lo que explicó? No, lo último que fue, profesor, plantear figuras
¿Cómo? Cuando hablamos de un periodo formulario, vamos a formular. Ustedes están planteando una postura, están planteando sus argumentos a través de los hechos. A lo mejor en la demanda, ¿no? O en la contestación de la demanda. Y hay otra serie de actos en el proceso que yo puedo llevar a cabo que no necesariamente implican que yo plantee una postura en el proceso. A eso se le conoce como extra ordinem, ¿ok? Fuera del periodo formulario. ¿Sí me deben entender o no? Sí. Ok. Bueno, pues el derecho romano entonces, también ya les comentaba que por su complejidad, ni siquiera Roma, no estoy hablando de Roma y de su división o de las fases de su historia política, no estoy hablando de eso, estoy hablando de justamente ya el derecho romano. El derecho romano, por su complejidad, también se divide en algunas fases históricas. La primera fase histórica del derecho romano la podemos conocer como el derecho antiguo o quiritario. Esa es la primera fase del derecho romano. Cuando empezó Roma, podemos asociarlo con la primera época política que pudiera ser concordante con la monarquía, donde todavía existían algunos órganos como las curias y las centurias, que era una forma de organización de los funcionarios públicos en Roma, para que me entiendan. ¿Okay? Es la primera etapa del derecho romano. Habrá una segunda etapa del derecho romano que se lo conoce como el derecho preclásico. El derecho preclásico. Habrá una tercera etapa que es el derecho clásico. El derecho clásico. Habrá una cuarta etapa que es el derecho postclásico. Derecho postclásico. Y habrá una quinta etapa que se conozca como el derecho justinianeo. Cuando empezaron los romanos a hablar de derecho y hacer su propio derecho, como les comenté hace un momento, yo no sabía nada. Imagínense que ustedes tuvieran que constituir o que crear un estado autónomo y no hay nada. ¿Cómo vamos a hablar o cómo vamos a estructurar nuestros poderes? Tienen que discutirlo. Pero sí, lo cierto es que uno de sus poderes tendría que ser a lo mejor el poder judicial, ¿no? ¿Cómo vamos a dirimir los conflictos? Pues sí tenemos que crear un poder judicial en nuestro nuevo estado. ¿Cómo vamos a dirimir estos conflictos? Pues vamos a intentarlo, a ver qué sale. Y así como vaya saliendo, vamos creando normas en el proceso para que los procesos que sigan, los subsecuentes, los podamos tramitar conforme a las reglas de los procesos o que llevamos a cabo en los procesos anteriores. Esto va evolucionando, obviamente, van perfeccionando las reglas de los procesos, las reglas de derecho sustantivo, las reglas de fondo y de forma. Y cuando van evolucionando y se van perfeccionando, empiezan a documentarlas, empiezan a hacer compilaciones, como las constituciones imperiales, edicta. Hay algunas figuras que destacan y estas figuras, estas primeras figuras que surgen en Roma en materia procedimental, algunas de ellas son edicta, decreta, mandata, prescripta. ¿Okay? Solamente quiero que sepan ustedes, sin hacerlos más bolas, que estas son las primeras figuras que existen o que existieron en un momento dado en el derecho procedimental romano. ¿Ok? Bueno, ya cuando los romanos avanzan, empiezan a compilar estas leyes y cuando ya se sienten muy avanzados, hay varios juristas ya que destacan por sus aportaciones, por su estudio, y ya en un momento longevo, podemos decirlo así, en el derecho romano procedimental, los grandes juristas se van de excursión a otros países, a otras provincias, justamente para ver cómo se lleva a cabo el derecho en otros países, en otras provincias, a lo mejor copiar algunas figuras, a lo mejor abstraer, recopilar lo más importante del derecho de otros lugares, y regresan a Roma y empiezan a documentar y a incorporar nuevas figuras al derecho romano. Uno de estos destacados juristas fue justamente Justiniano, Ulpiano, por ejemplo, que habló del concepto de justicia. Y por eso es que la última etapa del derecho romano se le conoce como el derecho justinianeo, en honor a este jurista Justiniano en Roma, que fue uno de los más destacados en cuanto a recopilación de leyes de otras provincias.
¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que estoy comentando? No, ahí vamos bien. Ok. Recuerden entonces que conforme a los libros de historia, Roma se funda aproximadamente en el año 753 antes de Cristo. Y el Imperio Romano de Occidente cae aproximadamente en el 475, 476 más o menos después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente, porque acuérdense que el de Oriente se convierte en Roma bizantino, ¿ok? Y bueno, hacen estas compilaciones los romanos. Algo obligado para cualquier abogado respetable es conocer algunas de las compilaciones más importantes. Por eso es que les estoy dando también estos temas, incluso son de cultura jurídica. Una de las compilaciones más importantes del derecho civil, que además el derecho civil en nuestro país es casi una calca del derecho romano. Recuerden, por esta influencia que tenemos, porque somos germánicos románicos, es el famoso Corpus Iuris Civile, que estaba compuesto además por varios textos o varias compilaciones, entre las que destacan las novelas. Estos que les estoy poniendo son algunos de los libros que componen esta compilación del Corpus Iuris Civile. Las novelas, las Institutas Pandecta, algunos hablan de los Codex Justinianos o Justinianeos, los códigos de Justiniano. Entonces el Corpus Iuris Civile era una compilación de varias o de varios textos donde los romanos recopilaban sus leyes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, ya bien sabido es por muchos juristas que los romanos compilan las leyes justamente en las famosas 12 tablas. Recuerden ustedes que había dos clases sociales en Roma, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la clase alta, eran los juzgadores, eran los políticos, los aristócratas, bueno, ya no estamos en Grecia, pero los adinerados, aquellos que tenían el poder. Y los plebeyos eran la clase baja, eran aquellos que se dedicaban al comercio, aquellas personas que tenían escasos recursos, el pueblo en general, y sobre todo en el imperio, finales de la república, principios del imperio, se derivaron o surgieron una serie de enfrentamientos ya muy álgidos, bastante serios, entre patricios y plebeyos, porque los plebeyos quisieron siempre sobreponer sus derechos o destacar, quisieron defender ese trato tan desigual que le daban los propios patricios, los veían mal, eran menospreciados, entonces la gran mayoría de las leyes eran consideradas o eran, obviamente, tenían que ser aplicadas a aquellos entes que eran considerados personas en Roma. Para ser persona necesitaban tres estatus de la personalidad. Fíjense todo lo que necesitábamos para ser personas en Roma. Necesitamos el estatus libertatis, que significaba ser libre en Roma. El estatus civitatis, que significaba ser ciudadano en Roma, y el estatus familiar, que significaba pertenecer a una familia o a una domus. La domus era la familia en Roma. ¿Ok? Bueno, entonces, pues todo esto de las leyes giraba en torno o era aplicable estrictamente a las personas, aquellos que eran considerados personas en Roma. Y las 12 tablas documentaron por materia justamente las leyes que se aplicaban en Roma. Al principio eran 10 tablas, pero gracias a estos enfrentamientos entre patricios y plebeyos, los plebeyos inconformes le reclaman justo a las autoridades romanas del momento, a ver, pues también nosotros existimos, también nosotros necesitamos que existan leyes para regular las relaciones entre los propios plebeyos, que bueno, también vale la pena mencionar que si ellos mismos se asociaban como plebeyos es que ya se estaban reconociendo propiamente como la clase inferior o la clase no adinerada. Entonces, les platico cómo se dividían en términos generales estas 12 tablas. De la tabla 1 a la 3, justamente, que son las importantes, se documentaron leyes de derecho procedimental civil. Tablas 1 a 3
hablábamos de leyes romanas de derecho procedimental civil. Que las tablas 4 y 5 se referían a derecho de familia y sucesiones. Las tablas 6 y 7 hablaban de derecho de bienes y obligaciones, derecho de bienes y derecho de obligaciones. Las tablas 8 y 9, derechos y obligaciones. Las tablas 8 y 9 hablaban de derecho penal. Y la tabla 10, justamente, hablaba de aquellas normas que van a regular, o que regulaban, la vida interna de los ciudadanos romanos. La tabla 10 hablaba de la vida interna de los ciudadanos romanos. Ya cuando los patricios entienden que los plebeyos están pidiendo a gritos alguna regulación jurídica para ellos, se crean las tablas 11 y 12, que hablan específicamente pues, de regulaciones jurídicas en torno a los plebeyos, pero lejos de beneficiarlos, estas leyes imponían una serie de obligaciones y castigos a los plebeyos. Ah, sí, plebeyo, ¿quieres que haga leyes para ti? Órale, les vamos a hacer. Pero todas esas leyes, en su gran mayoría, pues prácticamente eran para castigar o para imponer obligaciones a estos plebeyos. Estas tablas se les conocen como tabulae, e iniquae. ¿Aquí tienen alguna duda? Yo, profesor, la 10 hablaba de y regulaban la vida interna, pero ¿de qué? De los ciudadanos romanos. Ah, ok. ¿Alguien más? A estas dos últimas tablas, a la 11 y la 12, es la que Sí. nos mencionó que se les conocía como tabulae iniquae. Exactamente, correcto. Y eran leyes que regulaban justamente la vida de los plebeyos o la situación jurídica de los plebeyos. ¿Está claro? Cuando hablamos del derecho formulario también en derecho procedimental romano, significa que estamos hablando de una serie de actos, de una serie de fórmulas, de una serie de reglas específicas, en muchos casos solemnes, para llevar a cabo los procesos. Los romanos eran muy solemnes, entonces siempre referían testigos, siempre referían sellos, signos de autenticidad, algunas frases. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los únicos 3 actos jurídicos solemnes, que es la donación, el testamento y el matrimonio. Si ustedes se van a casar, una de esas solemnidades es que les lean la epístola famosa. Cuando leen la epístola, ese es un acto solemne, se requería llevarse a cabo para que el acto fuera existente en derecho. El acto, si no es solemne, más bien los actos solemnes, si no cumplen con esos revestimientos especiales, en derecho son inexistentes. Si empezaban un juicio, a lo mejor tenían que dar algún discurso solemne, y esa era una de las solemnidades o de las reglas especiales para poder tramitar estos procesos en Roma. Justamente esta serie de formulismos, esta serie de reglas, esta serie de parámetros para llevar a cabo los procesos, pues ellos lo asociaban como formulismos. ¿Cuáles son los formulismos o las reglas o los parámetros para llevar a cabo un proceso? Ah, pues eso se va a definir en el derecho formulario, y así es como lo conocían los famosos romanos. ¿Hasta aquí está claro esto? ¿Nos puede repetir, por favor, los 3 actos solemnes, por favor, profesor? Sí, en el derecho positivo mexicano, ahorita los actos solemnes existentes es el testamento, la donación y el matrimonio. Son los únicos 3 actos solemnes que hay en derecho positivo mexicano, ahorita. ¿Ok? Eso lo entendían entonces. Y tampoco es que me interese hablarles de toda la historia del derecho romano. Si quieren ya hablamos de eso, tenemos muchas cosas que ver. Vamos a avanzar en la historia. Resulta que finalmente Roma
de Occidente cae en el 475 después de Cristo. Curiosamente, los pueblos bárbaros, que fueron los primeros que fueron conquistados por Roma, fueron los que conquistaron Roma al final. Estos pueblos bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos, entre otros, conquistaron finalmente a Roma en el 475-76 después de Cristo, gracias a estas invasiones que hicieron. Entonces, Europa sufrió un gran cambio en cuanto al derecho jurídico, en cuanto a las normas jurídicas que se aplicaban en ese momento histórico. Y los países romanos, todas aquellas provincias que fueron conquistadas en un momento dado, adquirieron autonomía. Existe un periodo de crisis en Europa, porque todos estaban bien que mal acostumbrados a que Roma les marcara los parámetros, a que Roma impusiera, dijera, regulara, etcétera, ¿no? Entonces, España, Italia, Francia, todos estos países europeos adquieren finalmente su autonomía, lo que conocemos como Alemania, que antes eran los germánicos, adquieren su autonomía finalmente y se ven en la necesidad de empezar a crear sus propias leyes, al principio de una manera rudimentaria, como los germánicos. Los germánicos, por ejemplo, pues también copiaron esta solemnidad de algunas disposiciones legislativas o de algunas leyes romanas, pero el derecho germánico se volvió muy torpe, se volvió muy primitivo, muy lento, y así es como empiezan todos. Francia y España, por su parte, pues también hacen sus leyes. Italia, pues se queda con esta costumbre arraigada del derecho romano y lo van perfeccionando hacia otra dirección, ¿okay? Y pues por ejemplo, destacan algunos, como les comentaba, destacan algunos sucesos como la autonomía de España, que se vuelve reino España finalmente. Recuerden ustedes que algunas de las provincias que conquistó, como les estoy comentando, Roma, Italia, fue España, y España viene a conquistar aquí a Tenochtitlan, y gracias a la conquista de Tenochtitlan se da justamente este movimiento independentista. Finalmente en 1810 empiezan los movimientos aquí en México para recobrar la independencia, y obviamente lo que hay, qué tipo de leyes se aplicaban en la Nueva España, aquí en la Nueva España cuando fuimos conquistados. Ahora sí, vamos a hablar de la Nueva España, cuando nos conquistaron el 13 de agosto de 1521, qué tipo de leyes se aplicaban y pudieran destacarse en materia procedimental. Podemos hablar de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. 7 partidas de Alfonso el Sabio. Podemos hablar de las leyes del toro, o las leyes toro. Podemos hablar de la novísima, se los anoto, podemos hablar de la novísima recopilación de la Nueva España, podemos hablar de las ordenanzas de Alcalá, de las ordenanzas de Medina, de las ordenanzas de Madrid, de las ordenanzas reales de 1485. Estas son, a manera de ejemplo, algunas de las leyes que se aplicaron aquí en la Nueva España, y posteriormente, cuando adquirimos nosotros, ya como México, nuestra independencia, ya somos un país, ya somos un estado reconocido en el mundo, pues tenemos que empezar a hacer también nuestras propias leyes. Ya nos enfrentamos a eso. Empezamos ya más tarde, los europeos, por eso es que pudieran asumirse como algunas naciones un poquito más adelantadas en cuanto a esto, por algo son un continente más viejo que nosotros, y nosotros por ahí de 1810, 1825, empezamos a hablar de nuestras leyes ya autónomas. A ver, ya mexicanos, ahora sí vamos a hablar seriamente qué leyes vamos a aplicar en este nuevo país llamado México, los Estados Unidos mexicanos. En 1812 empiezan los proyectos constitucionales, etcétera, pero todos esos proyectos constitucionales y esas leyes secundarias son basadas justo en estas leyes españolas que en un momento dado rigieron la Nueva España
¿con base en qué creamos nuestras leyes? Pues, ¿qué es lo que hay? Pues las leyes que se aplicaban en la Nueva España. Bueno, pues vamos a basarnos en las ordenanzas de Bilbao, de Alcalá, de Medina, en las leyes del Toro, en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, no lo sé. Y así es como se empieza a crear todas estas leyes. Y obviamente, como los españoles fueron conquistados por los romanos en un momento dado, pues por eso es que tenemos esta influencia romana en nuestras leyes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No. Bueno, después podemos hablar, vamos a hacernos un poquito para atrás, a retrotraernos un poquito en la historia, algunos de los fenómenos que fue importantes, que destacó en la vida política y en la vida jurídica del derecho a nivel mundial, es justo la Revolución Francesa. Para los que saben, Revolución Francesa de 1789, con la caída del Rey Sol, el mundo a nivel global surge una gran transformación en torno a los famosos derechos humanos o derechos fundamentales. Antes no hablábamos de derechos fundamentales, pero sí, como los franceses en ese momento estaban supeditados a una monarquía, además, porque el Rey Sol era impositivo. A ver, se va a hacer lo que yo diga. Lo que decía, a ver, l'état c'est moi, yo soy el Estado. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Voy a abolir las instituciones, o si bien es cierto que existen las instituciones, las voy a controlar para que hagan lo que yo diga. Sin embargo, los franceses, hartos de esta situación, porque además a cada ratito era la pena capital, la pena de muerte, la pena capital, pues se alzan también en armas, hacen una revolución. La palabra revolución viene de revolvere, que significa dar la vuelta, un cambio armado para poder justamente defender esos derechos fundamentales, y empiezan a hablar de derechos tales como la fraternidad, la libertad, la igualdad, y algunos dicen que hasta la seguridad jurídica. ¿Okay? Aquí es donde empiezan a destacar esta serie de prerrogativas fundamentales. A estas alturas del partido, pues ya Europa está bastante desarrollado en torno a actividad comercial. No sé cómo les esté yendo en mercantil, pero ya están destacados comercialmente, civilmente, en leyes civiles, que también son calca de los romanos, y pues ya podemos incorporar también otro catálogo de normas de otro contexto totalmente diferente, que serán los derechos fundamentales. Ya podemos empezar a hablar de algunos órganos o algunas constituciones, que es justamente la ley marco de algunos países, empiezan a trabajar en las primeras constituciones, etcétera. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ahí voy agarrándole el hilo, porque sin problema. Ok. Esto es repaso, no lo estoy haciendo tan complejo. De verdad podría hacerlo muy complejo, pero no, solamente les estoy dando lo relevante porque me interesa que lo sepan. La idea es hablar de proceso y no tanto de historia. ¿Ok? Dentro de estas normas novedosas que pueden llegar a suscitarse después de la Revolución Francesa, en materia procedimental, son los siguientes. Ya podemos hablar de procesos que pueden ser absolutos, y absoluto significa son incuestionables porque son impuestas. Estas reglas de los procesos son impuestas por el Estado. Procesos inquisitorios. ¿Ok? Podemos hablar de algunas características de los procesos, como puede ser que sean públicos, orales. Podemos hablar, y así lo llaman ellos, liberales. Procesos liberales, porque son novedosos, porque no siguen los modelos clásicos, ortodoxos, dispositivos, porque dan alternativa a las partes para poder escoger entre una norma u otra. Y algunos dicen que ya empezamos a hablar de procesos sociales o colectivos, cuando ya varias personas pueden unirse para plantear en conjunto algún proceso. Esto empieza a destacar de una manera muy rudimentaria en los procesos que se llevaban a cabo en Europa. Hay algunos primeros tribunales, por ejemplo, tribunales de carácter mercantil en la Edad Media. Los tribunales de carácter mercantil se les conocía como los tribunales consulares. Y todo esto es gracias a que aparecen los famosos gremios.
Cuando se conquista Roma de Occidente, la actividad mercantil atraviesa por una etapa de decadencia muy severa. Ya no querían viajar de lugar a lugar porque los pueblos bárbaros se dedicaban a asaltar a los comerciantes, a pegarles, a matarlos, a robarlos. Pues ya tenían miedo. Pero cuando surge la Edad Media, gracias al fenómeno de las cruzadas, los comerciantes empiezan a viajar en conjunto para que no sufran estos abusos. El derecho romano se vuelve obsoleto ya en la Edad Media, anacrónico, como ya los romanos están conquistados, ya no saben cómo aplicarlo el resto de las naciones, y bueno, pues a los comerciantes les dificultó mucho esta labor. Oye, yo no necesito que me juzgues con leyes y procesos lentos y torpes porque me estás haciendo perder dinero. Yo vivo en el comercio y si me juzgas con este proceso lleno de solemnidades y de formalidades, pues entonces me vas a quebrar. Entonces se empiezan a desarrollar las primeras asociaciones de comerciantes, que son los famosos gremios, donde se dedicaban a asociar una serie de mercaderes y esos mercaderes pertenecían a un gremio y si había algún conflicto entre los miembros de un gremio, de estos comerciantes, estos conflictos tenían que ser resueltos en el propio gremio y el propio gremio entonces empieza a instituir sus propios tribunales específicamente para resolver cuestiones comerciales. Y esos son los famosos tribunales consulares. El cónsul, la figura del cónsul. Los cónsules son justamente los que van a ser las veces de jueces. Eran los jueces en los tribunales consulares que se dieron en esa etapa de la Edad Media. Y ellos se dedicaban a dirimir o a extinguir controversias entre los miembros de ese gremio que tenían que ser necesariamente comerciantes. Todo esto viene en la doctrina que les he comentado. Si quieren revisarlo, pues pueden revisar a Cipriano Gómez Lara, si ustedes tienen alguna duda. ¿Ok? ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto que estoy comentando de historia? Sí, ¿cuáles eran los procesos dispositivos? Sí, cuando empezamos a hablar de procesos dispositivos, nos vamos a referir a que los procesos en sí mismos ya le dan la alternativa a las partes que intervienen en el proceso para escoger vías, por ejemplo, para escoger acciones. Ya tienen alternativas las personas que intervienen en los procesos para poder defender de la manera que ellos consideren conveniente sus derechos. Por ejemplo, si hoy les digo que todavía no existía, pero hoy les puedo platicar, a ver, ¿qué prefieres? ¿Someterte a una conciliación, a un arbitraje, a una tutela jurisdiccional, a una mediación? Ya damos alternativa a los particulares para que puedan escoger la herramienta procedimental más adecuada para solucionar su caso. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. No me interesa más hablar de historia, mucho tenemos que ver. Aquí le dejamos solamente son los antecedentes más remotos. Vamos a entrar al estudio de las fuentes formales del derecho procedimental, pero eso será después de estos minutos. Son las 10:15, nos vemos 10:25, por favor. Gracias.